Más adelante en KTVB en español, una avioneta choca en un patio en Nampa. No se reportó ningún sobreviviente. Además, la ciudad celebró el aniversario de una ley que ha brindado oportunidades a personas con discapacidad. Días más calurosos y lluvias en algunas zonas, pero el fin de semana llega con clima ideal para salir. En minutos les cuento los detalles. Bienvenidos a su noticiero local KTVB en español. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez y empezamos con estas noticias. El domingo por la noche una avioneta chocó contra una estructura en el patio de una casa en Nampa. A bordo iba una familia, Brandon y Justine Leroy, junto con su hijo Braxton de casi 2 años. Ahí los pueden ver en su pantalla ahora. Desafortunadamente, los 3 perdieron la vida. Según las autoridades, el avión solo estuvo en el aire alrededor de 2 millas antes de que estrellara cerca del edificio desocupado en la calle de Venice. La Administración Federal de Aviación y la Junta Adicional de Seguridad en el Transporte ya comenzaron la investigación para entender lo que provocó este choque. 2 personas están bajo arresto en Boise acusadas de vender productos con THC y artículos usando para consumir drogas. La policía dice que la venta se hacía tanto en línea como en 2 negocios ubicados al oeste de la calle State. El dueño Andrew Stanley junto a un empleado, Andrew Fernández, fueron arrestados el viernes y enfrentan cargos por distribución y posesión de sustancias controladas, además de marihuana. Las autoridades señalan que Stanley ya había recibido varias advertencias antes de su detención. Esta semana se cumplen 4 años desde la desaparición de Michael Vaughn de Fruitland. La policía de Fruitland ha recibido más de 2,000 pistas sobre Michael, quien tenía solo 5 años cuando desapareció. El último avance en el caso fue hace 2 años y medio cuando los equipos excavaron un patio trasero a pocas cuadras de su casa. La policía dijo que contaban con información creíble de alguien que vivía en esa casa, indicando que el cuerpo de Michael podría estar enterrado allí. Perros especializados alertaron sobre posibles restos humanos, pero no se encontraron evidencias. La policía dice que vivían en esa casa fueron consideradas sospechosas y una de ellas fue acusada en relación con la desaparición de Michael. Sin embargo, el cargo fue retirado. Posteriormente, la policía de Michael sigue esperando justicia. They don't know how heavy it is to carry so much pain and still be expected to keep going, and that's because of him. Cambiando de tema, este domingo comenzó una recaudación de fondos en línea para una de esas compañeras de cuarto sobrevivientes de asesinatos de los estudiantes de la Universidad de Idaho. Hasta el día de hoy ya se han reunido más de $45,000. La campaña fue creada por la familia de la sobreviviente Dylan Mortensen para cubrir gastos de trauma causado por los homicidios de la campaña. En la campaña informaron que han sido 2 años y medio en lo que Dylan ha avanzado silenciosa y valientemente, cooperando con las autoridades y también procesando y sanando lo imaginable. El dinero recaudado servirá para que Dylan pueda mudarse, pagar terapia a lo largo plazo por el trauma y tomar medidas adicionales de seguridad. La meta actual del alcance es $65,000. He stole parts of me I may never get back. He took the version of me who didn't constantly ask, what if it happens again? What if next time I don't survive? Ahí escuchamos a Dylan durante la sentencia del hombre que asesinó a sus amigos, donde ella habló sobre la paranoia y ansiedad que enfrenta. Y si usted quiere donar, puede encontrar el enlace en nuestro sitio web, ktvb.com. Y es hora del pronóstico del tiempo para toda la semana. El día de hoy y mañana seguiremos con días un poco más cálidos, alcanzando los 90 grados en Boise, pero por la tarde aliste su paraguas porque podríamos tener algunas lluvias y tormentas en las montañas al este de Oregón y la zona centro-oeste. Esto en los próximos días y luego arrancamos el mes de agosto, ya el viernes y el fin de semana con un clima más agradable y soleado. No se espera ninguna gota de lluvia, el clima perfecto para que usted pueda disfrutar al aire libre con su familia.
Gracias, Gabriela. Y continuamos con las últimas actualizaciones en los incendios forestales alrededor de nuestro estado. El incendio Little John se sigue expandiendo. Está cerca de la frontera de Idaho, en el condado de Malheur, en Oregon. El fuego ha consumido casi 13,000 acres. Afortunadamente, los bomberos ya lo tienen controlado al 90%, según el Centro Nacional de Incendios. El incendio, que comenzó alrededor de las 6 de la tarde el domingo, hasta este momento no se sabe qué provocó el fuego. Y por otro lado, el incendio Burgoyne sigue activado en el condado de Click-Clack, Washington. A lo largo de la carretera I-84, según los últimos reportes, han consumido más de 11,000 acres. El fuego comenzó hace 10 días y desde entonces se ha logrado contener un 69%. Las autoridades ya permitieron que los residentes regresen a sus hogares debido a las evacuaciones de emergencia. Ya no están tan estrictas. También las carreteras estatal 14 ya está completamente reabierta en esa zona. Este verano, el Departamento de Policía y Bomberos unieron fuerzas para inspirar a la próxima generación de primeros auxilios, dándole la oportunidad a los jóvenes estudiantes de experimentar el trabajo de una forma directa. Y nuestro reportero Richard Rodríguez estuvo presente junto con los estudiantes para aprender este proceso y tiene esos detalles. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! 1, 2, 3. Esta explosión de bomba era solo otro día normal para el equipo de desactivación de bombas de Nampa, pero fue una experiencia nueva para estos estudiantes de escuela secundaria de Nampa que participan en la Academia Juvenil de Policía de la ciudad. Me gustó. Y en este grupo es Ali Guli Bencomo de la escuela de Ridgeview. Porque yo quería ser un policía. Yo quiero ayudar personas. Ayudar a su comunidad ha sido un sueño de Ali desde que era pequeño. Un sueño que podría hacerse realidad a través de este programa. Ese programa es muy bien para los jóvenes y enseñamos cómo hacer el trabajo de policía y bomberos y muchas cosas más. Ofrece a los estudiantes una experiencia de seguridad pública y enseñamos actividades de las armas y esas cosas ahorita y bombas también. Los estudiantes fueron educados sobre cómo se desactivan correctamente las bombas. Esta esfera metálica contenía medida para la dinamita. Ali pudo operar un robot que los oficiales usan para agarrar y mover explosivos activos de manera segura. También se probó a un traje protector contra bombas y oficiales se le dio una tarea simple: ponerse de pie. Más tarde, los estudiantes recibieron su lección más importante: seguridad con armas. El programa termina en una semana. Después de eso, Ali persigue su sueño en el Colegio de Idaho Occidental, donde ya se inscribió en clases de policía el próximo año. Richard Rodríguez, reportando por KTVB en español. Este fin de semana, la ciudad celebró el aniversario de una ley que ha brindado oportunidades a personas con discapacidad. Y nuestra reportera Gabriela López nos cuenta la historia detrás de esta ley. Gabriela. Brenda, antes de 1990, la inclusión y las oportunidades para las personas con discapacidad eran muy limitadas. Había discriminación generalizada y falta de acceso a servicios básicos. Todo cambió el 26 de julio de 1990, cuando el presidente George H.W. Bush firmó la ley para estadounidenses con discapacidades, conocida como ADA. Desde entonces, el impacto es visible en rampas para sillas de ruedas, espacios de estacionamientos accesibles y restaurantes con accesibilidad para personas con discapacidad. Se ha creado un espacio donde las personas con discapacidad tienen más posibilidades de participar en actividades cotidianas como las que celebran todos los demás.
Ahí estaba la directora de uno de los centros de Ada, Katie. Hablé con ella, quien me informó que aunque las cosas han mejorado, aún hay frustraciones aquí en Idaho, especialmente en el invierno, cuando las personas depositan la nieve en espacios accesibles o bloquean las rampas. Por eso seguirán trabajando para que las personas conozcan sus derechos y responsabilidades bajo la ADA. En un futuro se espera que la accesibilidad digital para las personas con discapacidad también mejore, ya que la tecnología se ha convertido en algo esencial para la vida cotidiana. Muy importante. ¿Y cuántos años ya lleva aquí esta ley otra vez? Pues celebramos 35 años que se implementó esta ley en toda la nación, no nada más aquí en Idaho, pero en toda la nación. En toda la nación. Y bueno, hablando de esta ley, también mucha gente se unió para poder celebrar esto, y esto después de 10 años de que no hemos visto este tipo de evento. Y este evento se llama Manos alrededor del Capitolio. Esto después, otra vez, de 10 años, que muestra unidad, y nuestra reportera Leslie Macías nos cuenta más sobre este evento. Así es. El evento se encargó de reconocer el impacto de la ley que protege a personas con discapacidades. El evento Manos alrededor del Capitolio se llevó a cabo aquí en el Parque Cecil de Andreas el viernes pasado. Hablé con las organizaciones del evento, donde ellas recalcaron la importancia de esta ley y el impacto que ha causado en varias vidas desde su implementación en 1990. Veamos. Este es el momento perfecto para reconocer y honrar la incansable defensa de resistencia y el progreso que hemos logrado. El evento tiene como objetivo reunir a comunidades, organizaciones y responsables de políticas para impulsar los derechos de las personas con discapacidad y promover la accesibilidad. Para miembros de organizaciones como las señoras, significa algo más que una reunión. Y de verdad que me da un orgullo participar, porque se trata de unidad. Y donde está la unidad, está la fuerza. Según Amalia Toll, todo empezó con la fuerza. Esa fuerza también se refleja en la diversidad de voces y culturas presentes. En el evento se presentaron grupos indígenas, grupos de danza y también de apoyo, todos de grupos diferentes. Pero según Sonia Treviso, juntos es lo que hace la fuerza, y si vemos más allá de nuestra diversidad lingüística como algo que nos separa, sino usarlo para algo que nos haga más fuerte, yo creo que eso es lo que va a ser el evento más grande y lo que hace la unión en realidad. Y Sonia tuvo razón. Gracias a estos grupos, Manos alrededor del Capitolio se llenó con gente. Después de que las organizaciones hayan terminado sus discursos, la gente se prepara para la actividad principal del evento. Vamos a formar esta cadena humana, y es simplemente para honrar que pasó esta acta, lo que decimos el ADA, y para recordarnos que existe el compromiso de que tenemos que seguir abogando. Y así fue. Personas de todo Idaho se tomaron de las manos y rodearon el Capitolio, recordando que para la lucha por la igualdad continúa. Un gesto que no solo simbolizó unidad, sino también el reconocimiento oficial de ese compromiso. En el nombre de la alcaldesa Lauren McLean, yo, concejala de la ciudad de Boise, Lucy Willits, proclamo el 25 día de julio 2025 como el día del 35 aniversario de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades en la ciudad de Boise. Miles de personas se reunieron en el Capitolio para defender el derecho de todas las personas a vivir con dignidad, ser libres y tener la oportunidad de salir adelante. Fue una muestra de apoyo a la igualdad y al respeto. Sí, muy bonito evento que se tomó ahí en el Capitolio. Y bueno, tú cubriste el lado de la comunidad y tú de la ley, pero nomás ha sido 35 años, que no es muchos años. Entonces, quiero saber, ¿te platicaron de cómo se vio nuestra comunidad antes de esta ley? Sí, claro, me dijeron que antes las personas con discapacidad no tenían la oportunidad de a lo mejor ir al trabajo o simplemente salir a la calle porque no había rampas en las banquetas o no había un trabajo que llegaba, que se hacía fácil para ellos y se acomodaba a sus necesidades. Así que obviamente se ha visto un cambio muy grande y algo que hay que celebrar. Y gente que es de esta comunidad que hemos visto ahí en su reportaje, ¿cómo se sintieron que por
por primera vez en 10 años, todo el mundo se reunió para celebrar algo así. Las latinas que entrevisté me contaron que les dio mucho gusto, mucho orgullo, porque nunca se imaginaron estar en estos espacios. Y a mí me dio mucho gusto ver esa representación latina también, Brenda. Sí, y bueno, no nomás es para latinos, eso era un poco de representantes ahí, pero la comunidad que le sirve a las personas que les sirve esta ley, es muy importante que estemos ahí todos unidos también. Gracias Leslie y Gaby. Claro. Y bueno, ahora pongan mucha atención porque el festival vasco más grande de poesía está abierto. Se llama Jaialdi, que comienza el día de hoy y se extiende hasta el 3 de agosto. Se espera que miles de personas de todo el oeste y del mundo se unan para honrar a la cultura vasca y a través de la comida, la música, el deporte y mucho más. Jaialdi, que en vasco significa festival, no solo es importante para poesía, es una de esas celebraciones vascas más grandes del planeta. Y para más detalles sobre este festival y su historia, visite nuestro sitio web ktbb.com/español. Y bueno, ya que se anticipa mucha gente en este festival, el Distrito de Carreteras del Condado de Eira informó que a partir de hoy permanecerán cerradas las calles alrededor del bloque vasco, incluyendo la calle 6 de la calle principal hasta la calle Front y Grove desde la calle 5 hasta Boulevard de Capitolio. Y se espera que esas calles reabran el próximo martes. Y para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktbb.com/español. Nos vemos el viernes.